Sin esto, carecen de toda validez objetiva y son un mero juego, ora de la imaginación, ora del entendimiento, cada uno con sus respectivas representaciones. Tómense, por ejemplo, conceptos de la matemática, y en sus intuiciones puras primero. El espacio tiene 3 dimensiones. Entre 2 puntos no puede haber más que una recta, etc. Aun cuando todos estos principios y la representación del objeto de qué trata esa ciencia, son producidos en el espíritu totalmente a priori, no significarían sin embargo nada, si no pudiéramos exponer su significación siempre en fenómenos, objetos empíricos. Por eso se exige hacer sensible un concepto separado, es decir, exponer en la intuición el objeto que le corresponde, porque, sin esto, el concepto permanecería, como se dice, sin sentido, es decir, sin significación. La matemática cumple esta exigencia por medio de la construcción de la figura, que es un fenómeno presente a los sentidos, aunque producido a priori. El concepto de magnitud busca también, en esa ciencia, su sustento y sentido en el número. Y en los dedos, en las bolas del tablero o las rayas y puntos que se ponen ante los ojos. El concepto permanece producido a priori y, con él, todos los principios sintéticos o fórmulas de esos conceptos. Pero el uso de los mismos y la referencia a supuestos objetos no puede en último término buscarse más que en la experiencia, cuya posibilidad, según la forma, contienen a priori aquellos. Este caso es también el de todas las categorías y todos los principios tejidos con ellas, como se advierte fácilmente, porque no podemos dar una definición real de ninguna de ellas, es decir, hacer comprensible la posibilidad de su objeto, sin acudir enseguida a las condiciones de la sensibilidad y, por tanto, a la forma de los fenómenos, a los cuales, como únicos objetos, deben por consiguiente estar limitadas esas categorías. En efecto, si se prescinde de esa condición, piérdese toda significación o sea referencia a objeto, y nadie puede, por medio de un ejemplo, hacer concebible qué cosa propiamente se entienda en esos conceptos. El concepto de magnitud en general no puede definirse, como no sea diciendo que es la determinación de una cosa, determinación que nos permite pensar cuántas veces en dicha cosa está contenida la unidad. Pero ese, cuántas veces, está fundado en la repetición sucesiva y, por lo tanto, en el tiempo y en la síntesis, de lo homogéneo, en el tiempo. La realidad solo puede definirse por oposición a la negación, pensando un tiempo, como conjunto de todo ser, que o está lleno de esa realidad o está vacío. Si prescindo de la permanencia, que es una existencia en todo tiempo, nada me queda entonces para el concepto de substancia más que la representación lógica del sujeto, la cual creo realizar representándome algo que solo como sujeto, sin ser predicado de nada, pueda tener lugar. Pero no solo no conozco condición alguna bajo la cual esta preferencia lógica convenga a cosa alguna, sino que nada queda que hacer con ella, ni hay la menor consecuencia que sacar, porque por medio de ella no se determina objeto alguno del uso de ese concepto y por tanto no se sabe si significa algo. Del concepto de causa, si prescindo del tiempo, en el cual algo sigue a algo, según una regla, nada encontraría en la categoría pura, sino que hay algo de lo cual puede inferirse la existencia de otra cosa. Y así no solo no se podría distinguir uno de otro el efecto y la causa, sino que ya que ese poder inferir exige a veces condiciones de las cuales nada se resultaría que el concepto no tendría determinación alguna acerca de cómo conviene a algún objeto. El supuesto principio. Todo lo contingente tiene una causa, se presenta sin duda con cierta gravedad, como si en sí mismo llevara su dignidad. Pero yo pregunto, ¿qué entendéis por contingente? Vosotros respondéis, aquello cuyo no ser es posible. Y entonces yo digo que desearía vivamente saber en qué conocéis esa posibilidad del no ser, si en la serie de los fenómenos no os representáis una sucesión y en esta una existencia que sigue, o precede, al no ser, por lo tanto, un cambio. Porque decir que el no ser de una cosa no se contradice a sí mismo, es apelar torpemente a una condición lógica que, si bien es necesaria para el concepto, no es ni con mucho suficiente para la posibilidad real. Puedo suprimir en el pensamiento toda substancia existente, sin contradecirme.
Pero de esto no puedo inferir la contingencia objetiva de la misma en su existencia, es decir, la posibilidad de su no ser en sí misma. Por lo que toca al concepto de comunidad, es fácil comprender que si las puras categorías de substancia y de causalidad no admiten definición que determine el objeto, tampoco la admite la de causalidad recíproca, en la relación de las substancias unas con otras, commercium. Posibilidad, existencia y necesidad no han sido definidas nunca por nadie, si no es merced a evidentes tautologías, queriendo tomar su definición solamente del entendimiento puro. Pues la ilusión de sustituir la posibilidad lógica del concepto, la no contradicción, a la posibilidad trascendental de las cosas, que haya un objeto que corresponda al concepto, no puede satisfacer más que a los inhábiles. De aquí se sigue indudablemente que los conceptos puros del entendimiento no pueden nunca ser de uso trascendental, sino siempre solo empírico, y que los principios del entendimiento puro no pueden ser referidos más que en relación con las condiciones universales de una experiencia posible a los objetos de los sentidos, pero nunca a cosas en general, sin tener en cuenta el modo como podamos intuirlas. La analítica trascendental tiene pues este resultado importante: que el entendimiento a priori nunca puede hacer más que anticipar la forma de una experiencia posible en general. Y, como lo que no es fenómeno no puede ser objeto de la experiencia, nunca puede saltar por encima de las barreras de la sensibilidad, dentro de las cuales tan solo no son dados objetos. Sus principios son solo principios de la exposición de los fenómenos, y el orgulloso nombre de ontología, que se jacta de dar en una doctrina sistemática conocimientos sintéticos a priori de cosas en general, por ejemplo el principio de causalidad, debe dejar el puesto al más humilde título de simple analítica del entendimiento puro. Pensar es la acción de referir a un objeto la intuición dada. Si la especie de esa intuición no es dada de ningún modo, el objeto es meramente trascendental, y el concepto del entendimiento no tiene más uso que el trascendental, a saber, la unidad en el pensar de un múltiple en general. Ahora bien, por medio de una categoría pura, en la cual se hace abstracción de toda condición de la intuición sensible, como única que nos es posible, no se determina objeto alguno, sino que solo se expresa en diferentes modos el pensamiento de un objeto en general. Al uso de un concepto pertenece además una función del juicio, por la cual un objeto es subsumido bajo el concepto, y por lo tanto la condición, al menos formal, bajo la cual algo puede ser dado en la intuición. Falta esa condición del juicio, esquema. Pues entonces desaparece toda subsunción. Pues nada es dado que pueda ser subsumido bajo el concepto. Así el uso meramente trascendental de las categorías no es en realidad uso alguno, y no tiene ningún objeto determinado o aún determinable según la forma. De aquí se sigue que la categoría pura no basta para un principio sintético a priori, y que los principios del entendimiento puro son solo de uso empírico y nunca trascendental. Más allá del campo de la experiencia posible, no puede haber ningún principio sintético a priori. Por eso es conveniente expresarse así. Las categorías puras, sin condiciones formales de la sensibilidad, tienen solo significación trascendental, pero no tienen uso trascendental, porque este es en sí mismo imposible, ya que faltan todas las condiciones de un uso cualquiera, en el juicio, a saber, las condiciones formales de la subsunción de algún supuesto objeto bajo conceptos. Así pues, ya que, como meras categorías puras, no deben ser de uso empírico y no pueden serlo tampoco de trascendental, no tienen uso alguno, si se las separa de toda sensibilidad, es decir, no pueden ser aplicadas a ningún supuesto objeto. Son más bien solo la forma pura del uso del entendimiento, con referencia a los objetos en general y al pensar, sin que con ellas solas se pueda pensar o determinar objeto alguno. Hay aquí, sin embargo, en el fundamento, una ilusión difícil de evitar. Las categorías, según su origen, no se fundan en sensibilidad, como las formas de la intuición, espacio y tiempo. Parecen, por lo tanto, permitir una aplicación ampliada más allá de todos los objetos de los sentidos. Pero, por su parte, las categorías no son más que formas del pensamiento, que no contienen más que la facultad lógica de reunir en una conciencia a priori lo múltiplemente dado en la intuición. Así es que,
cuando se les retira la única para nosotros posible intuición, tienen todavía menos significación que aquellas formas sensibles puras, por medio de las cuales, al menos, es dado un objeto. Mientras que un modo de enlace de lo múltiple, propio de nuestro entendimiento, no significa nada, si no le sobreviene aquella intuición, única en que puede darse este múltiple. Sin embargo, cuando a ciertos objetos, como fenómenos, les damos el nombre de entes sensibles, fenomena, distinguiendo entre nuestro modo de intuirlos y su constitución en sí mismos, ya en nuestro concepto va implícito el colocar, por decirlo así, frente a ellos, o bien esos mismos objetos refiriéndonos a su constitución en sí mismos, aunque ésta no la intuimos en ellos, o bien otras cosas posibles que no son objetos de nuestros sentidos, poniéndolas frente a ellos, como objetos pensados solo por el entendimiento. Y los llamamos entes inteligibles, noumena. Pero ahora se pregunta, ¿no pueden nuestros conceptos puros del entendimiento tener una significación con relación a estos últimos y ser un modo de conocerlos? Desde el principio, empero, se advierte aquí una ambigüedad que puede ocasionar un grave malentendido. Y es que el entendimiento, cuando llama en cierto sentido, mero fenómeno a un objeto, se forja al mismo tiempo, fuera de ese sentido, una representación de un objeto en sí mismo y por ende se figura poder también obtener un concepto de este objeto. Pero el entendimiento no tiene de suyo más conceptos que las categorías, y entonces se figura que el objeto, en su última significación, debe poder ser pensado, al menos, por esos conceptos puros del entendimiento. Por donde es engañosamente conducido a considerar que el concepto totalmente indeterminado de un ente inteligible, el cual no es más que un algo en general, fuera de nuestra sensibilidad, es un concepto determinado de un ente que, por medio del entendimiento, podríamos conocer de alguna manera. Si por noumeno entendemos una cosa, en cuanto esa cosa no es objeto de nuestra intuición sensible, y hacemos abstracción de nuestro modo de intuirla, tenemos un noumeno en sentido negativo. Pero si entendemos por noumeno un objeto de una intuición no sensible, entonces admitimos una especie particular de intuición, a saber, la intelectual, que no es, empero, la nuestra, y cuya posibilidad no podemos conocer. Y este sería el noumeno en sentido positivo. La teoría de la sensibilidad es al mismo tiempo la de los noumenos en sentido negativo, es decir, la de cosas que el entendimiento debe pensar sin la relación con nuestro modo de intuir, y por tanto no solo como fenómenos, sino como cosas en sí mismas. Acerca de las cuales, empero, en esta separación, el entendimiento concibe, al mismo tiempo, que no puede hacer ningún uso de sus categorías, en este modo de considerar las cosas, porque las categorías no tienen significación más que respecto a la unidad de las intuiciones en el espacio y el tiempo, y ellas pueden determinar a priori precisamente esa unidad por conceptos universales de enlace merced tan solo a la mera idealidad del espacio y del tiempo. Donde esa unidad de tiempo no puede encontrarse, en el noumeno por tanto, cesa por completo todo uso y aun toda significación de las categorías. Pues la posibilidad misma de las cosas, que deben corresponder a las categorías, no puede comprenderse. Por lo cual no puedo hacer más que remitirme a lo que he expuesto al principio de la observación general al capítulo anterior. Ahora bien, la posibilidad de una cosa no puede demostrarse nunca por la no contradicción de un concepto de ella, sino solo garantizando este concepto por medio de una intuición correspondiente. Si pues, quisiéramos aplicar las categorías a objetos que no son considerados como fenómenos, deberíamos poner a su base otra intuición que no la sensible y, entonces, sería el objeto un noumeno en sentido positivo. Pero como una intuición semejante, intuición intelectual, está absolutamente fuera de nuestra facultad de conocer, resulta que el uso de las categorías no puede en modo alguno rebasar los límites de los objetos de la experiencia. A los entes sensibles corresponden ciertamente entes inteligibles, y aún puede haber entes inteligibles con los cuales nuestra facultad sensible de intuir no tenga ninguna relación. Pero nuestros conceptos del entendimiento, como meras formas del pensamiento, para nuestra intuición sensible, no alcanzan a esos entes. Lo que llamamos noumeno debe, pues, como tal, ser entendido solo en sentido negativo.
Si de un conocimiento empírico retiro todo pensar, por categorías, no queda conocimiento alguno de objeto alguno. Pues por mera intuición nada es pensado, y el que esta afección de la sensibilidad esté en mí, no constituye ninguna referencia de esta representación a un objeto. Si por el contrario prescindo de toda intuición, queda sin embargo aún la forma del pensamiento, es decir, el modo de determinar un objeto para lo múltiple de una intuición posible. Por eso las categorías se extienden más que la intuición sensible, porque piensan objetos en general, sin considerar aún el modo particular, de la sensibilidad, en que pueden ser dados. Pero no por eso determinan más amplia esfera de objetos, porque no puede admitirse que estos puedan ser dados, sin suponer como posible otra especie de intuición que la sensible, cosa para la cual no estamos de ninguna manera autorizados. Llamo problemático un concepto que no encierra contradicción y que, como limitación de conceptos dados, está en conexión con otros conocimientos. Pero su realidad objetiva no puede ser de ningún modo conocida. El concepto de un noumeno, es decir, de una cosa que no debe ser pensada como objeto de los sentidos, sino como cosa en sí misma, solo por un entendimiento puro, no es contradictorio. Pues no se puede afirmar de la sensibilidad que sea la única especie posible de intuición. Además, ese concepto es necesario para no extender la intuición sensible a las cosas en sí mismas y por tanto para limitar la validez objetiva del conocimiento sensible, pues lo demás, a que no alcanza aquella, llámase precisamente noumeno, para hacer ver así que esos conocimientos no pueden extender su esfera sobre todo lo que el entendimiento piensa. Pero en último término no es posible comprender la posibilidad de esos noumenos si lo que se extiende fuera de la esfera de los fenómenos es, para nosotros, vacío, es decir, tenemos un entendimiento que problemáticamente se extiende a más que los fenómenos, pero no tenemos ninguna intuición, ni siquiera el concepto de una intuición posible, por medio de la cual, fuera del campo de la sensibilidad, pudieran dársenos objetos y pudiera el entendimiento ser usado asertóricamente más allá de la sensibilidad. El concepto de noumeno es pues solo un concepto límite, para poner coto a la pretensión de la sensibilidad. Tiene por tanto solo un uso negativo. Pero, sin embargo, no es fingido caprichosamente, sino que está en conexión con la limitación de la sensibilidad, sin poder, sin embargo, asentar nada positivo fuera de la extensión de la misma. La división de los objetos en fenómenos y noúmenos y la del mundo en sensible e inteligible, no puede pues admitirse en sentido positivo. Aunque, en todo caso, los conceptos admiten la división en sensibles e intelectuales. Pues a los últimos, los noúmenos o mundo inteligible, no se les puede determinar objeto alguno y no es posible, por tanto, darlos por objetivamente valederos. Si se prescinde de los sentidos, ¿cómo hacer comprender que nuestras categorías, que serían los únicos conceptos restantes para los noúmenos, significan aún algo, puesto que para su referencia a algún objeto tiene que darse algo más que la mera unidad del pensamiento, tiene que darse una intuición posible a la cual puedan ser aplicadas las categorías? El concepto de noúmeno, tomado meramente como problemático, sigue siendo sin embargo no solo admisible sino hasta inevitable, como concepto que pone limitaciones a la sensibilidad. Pero entonces no es un objeto particular inteligible para nuestro entendimiento, sino que un entendimiento, al cual perteneciese ese objeto, sería el mismo un problema, el problema de cómo conoce su objeto no discursivamente por categorías, sino intuitivamente en una intuición no sensible. De la posibilidad de tal entendimiento no podemos hacernos la menor representación. Nuestro entendimiento recibe pues de esa manera una ampliación negativa, es decir, no es limitado por la sensibilidad, sino que más bien limita la sensibilidad, dando el nombre de noúmenos a las cosas en sí mismas, no consideradas como fenómenos. Pero enseguida también se pone el mismo límites, los de no conocer esos noúmenos por medio de las categorías y por tanto, de pensarlos tan solo bajo el nombre de un algo desconocido. Encuentro, empero, en los escritos de los modernos, un uso completamente distinto de las expresiones mundus sensibilis e intelligibilis, un uso que se aparta totalmente del sentido que les daban los antiguos.
No hay en este uso ciertamente ninguna dificultad, pero tampoco se encuentra otra cosa que un vano trueque de palabras. Según ese uso nuevo, algunos se han complacido en llamar mundo sensible al conjunto de los fenómenos, en cuanto es intuido, y mundo inteligible, o del entendimiento, al mismo en cuanto la conexión de los fenómenos es pensada según leyes universales del entendimiento. La astronomía teórica, que trata de la mera observación del cielo estrellado, representaría el primer mundo, el sensible. La astronomía contemplativa, en cambio, por ejemplo explicada según el sistema copernicano del mundo o según las leyes de la gravitación de Newton, representaría el segundo, a saber, un mundo inteligible. Pero semejante retorcimiento de las palabras es un simple recurso de sofista para dar de lado a una cuestión difícil, rebajando su sentido a la conveniencia propia. Con respecto a los fenómenos, puede, en todo caso, hacerse uso del entendimiento y de la razón. Pero la cuestión es si éstas tienen algún uso también cuando el objeto no es fenómeno, sino noúmeno. Y en este sentido se toma el objeto cuando se le piensa en sí como meramente inteligible, es decir, como dado solo al entendimiento y no a los sentidos. La cuestión es, pues, si fuera de ese uso empírico del entendimiento, aun en la representación newtoniana del sistema del mundo, es posible otro uso trascendental que se refiera al noúmeno como un objeto. Y a esta cuestión hemos respondido negativamente. Así, pues, cuando decimos, los sentidos nos representan los objetos como aparecen, pero el entendimiento nos los representa como son, esto último, hay que tomarlo, no en sentido trascendental, sino meramente empírico, es decir, nos los representa como deben ser representados en calidad de objetos de la experiencia, en universal conexión de los fenómenos y no según lo que puedan ser fuera de la relación con la experiencia posible y, por consiguiente, con los sentidos en general y, por tanto, como objetos del entendimiento puro. Pues eso no será siempre desconocido y hasta no será desconocido también si semejante conocimiento trascendental, extraordinario, es posible, al menos como un conocimiento que está bajo nuestras categorías ordinarias. El entendimiento y la sensibilidad no pueden, en nosotros, determinar objetos, más que enlazados uno a otra. Si los separamos, tenemos intuiciones sin conceptos o conceptos sin intuiciones. En ambos casos, empero, representaciones que no podemos referir a ningún objeto determinado. Si alguien tiene aún dudas, después de todas estas explicaciones, y vacila en renunciar al uso meramente trascendental de las categorías, haga un ensayo de ellas en alguna afirmación sintética. Pues una afirmación analítica no conduce al entendimiento más allá y, estando éste ocupado solo con lo que ya en el concepto está pensado, deja sin decidir si el concepto en sí mismo tiene referencia a objetos o solo significa la unidad del pensamiento en general, que hace por completo abstracción del modo como un objeto pueda ser dado. Le basta saber lo que hay en el concepto. No le importa a qué se refiera el concepto mismo. Ensaye, pues, con algún principio sintético y supuesto trascendental, como V, G. Todo lo que existe, existe como substancia o como determinación pertinente a la misma, o, todo lo contingente existe como efecto de otra cosa, a saber, su causa, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, ¿de dónde va a tomar esas proposiciones sintéticas, si los conceptos no han de valer con referencia a la experiencia posible, sino a las cosas en sí mismas, noúmenos? ¿Dónde está aquí el tercer término que se exige siempre en una proposición sintética, para enlazar en ella unos con otros conceptos que no tienen ningún parentesco lógico, analítico? Nunca demostrará su proposición y, lo que es más aún, nunca podrá justificar la posibilidad de semejante afirmación pura, si no tiene en cuenta el uso empírico del entendimiento y, por ende, si no renuncia enteramente al juicio puro, al juicio no unido a nada sensible. Así, pues, el concepto de objetos puros, meramente inteligibles, está totalmente vacío de todo principio de aplicación, porque no se puede imaginar ningún modo como esos objetos puros debieran ser dados, y el pensamiento problemático, que, sin embargo, deja un lugar para esos objetos, sirve solo a modo de espacio vacío,
para limitar los principios empíricos, sin contener en sí ni señalar ningún otro objeto del conocimiento, fuera de la esfera de estos principios empíricos. Apéndice. De la anfibolia de los conceptos de reflexión, por medio de la confusión del uso empírico del entendimiento con el trascendental. La reflexión, reflexio, no tiene que habérselas con los objetos mismos, para recibir de ellos conceptos directamente, sino que es el estado del espíritu en el cual nos disponemos a descubrir las condiciones subjetivas bajo las cuales podemos conseguir conceptos. Es la conciencia de la relación de las representaciones dadas con nuestras diferentes fuentes de conocimiento, por medio de la cual podemos determinar exactamente su relación mutua. La primera cuestión, antes de tratar ulteriormente nuestras representaciones, es la siguiente. ¿En qué facultad de conocer se hallan conexionadas? ¿Es el entendimiento o son los sentidos los que las enlazan o comparan? Muchos juicios son aceptados por costumbre o hechos por inclinación. Pero como no les precede ninguna reflexión o al menos no les sigue críticamente, resulta que valen como si hubieran tenido su origen en el entendimiento. No todos los juicios necesitan una investigación, es decir, una atención dirigida a los fundamentos de la verdad. Pues cuando son inmediatamente ciertos, por ejemplo, entre dos puntos no puede haber más que una recta, no se puede mostrar en ellos ningún otro criterio de verdad que el que ellos mismos expresan. Pero todos los juicios y aun todas las comparaciones necesitan una reflexión, es decir, una distinción de la facultad cognoscitiva a que pertenecen los juicios dados. La acción por la cual pongo en parangón la comparación de las representaciones en general con la facultad de conocer, en donde se realiza, y por la cual distingo si son comparadas unas con otras como pertenecientes al entendimiento puro o a la intuición sensible, es la reflexión trascendental. Las relaciones empero en que los conceptos pueden pertenecerse unos a otros, en un estado del espíritu, son las de identidad y diversidad, concordancia y oposición, interior y exterior y finalmente determinable y determinación, materia y forma. La exacta determinación de esta relación se basa en saber en qué facultad de conocer se pertenecen subjetivamente unos a otros, si en la sensibilidad o en el entendimiento. Pues la distinción de estas facultades hace una gran distinción en el modo como deben pensarse los primeros, los conceptos. Antes de todo juicio objetivo, comparamos los conceptos en su identidad, muchas representaciones bajo un concepto, para los juicios universales. O en su diversidad, para la producción de juicios particulares. En su concordancia, para los afirmativos. En su oposición, para los negativos, etc., etc. Por este motivo deberíamos, al parecer, llamar a los conceptos citados conceptos de comparación, conceptus comparationis. Ahora bien, cuando lo que importa no es la forma lógica, sino el contenido de los conceptos, o sea si las cosas mismas son idénticas o diversas, concordantes u opuestas, etc., pueden las cosas tener dos relaciones con nuestra facultad de conocer, a saber, con la sensibilidad y con el entendimiento, y entonces del lugar, de la facultad, en que unas con otras se enlazan, es de donde depende el cómo deban enlazarse unas con otras. De aquí resulta que la reflexión trascendental, es decir, la relación de representaciones dadas con una u otra facultad de conocer, es la única que puede determinar la relación de unas representaciones con otras. Y no se puede decidir si las cosas son idénticas o diversas, concordantes u opuestas, etc. Enseguida por los conceptos mismos, mediante mera comparación, comparatio, sino solo por medio de la distinción del modo de conocer a qué pertenecen, mediante una reflexión, reflexio, trascendental. Podría pues decirse sin duda que la reflexión lógica es una mera comparación, pues en ella se hace abstracción por completo de la facultad de conocer a qué las representaciones dadas pertenecen, y estas son, por ende, según su asiento, tratadas en el espíritu como de la misma especie. Pero la reflexión trascendental, que se refiere a los objetos mismos, encierra el fundamento de la posibilidad de la comparación objetiva de las representaciones entre sí y, por tanto, es muy diferente de la lógica, porque la facultad de conocer a qué las representaciones pertenecen no es precisamente la misma. Esta reflexión trascendental es un deber, del cual nadie puede librarse cuando quiere juzgar a priori algo sobre cosas.
Vamos a ocuparnos de ella y sacaremos no poca luz para la determinación del asunto propio del entendimiento. 1. Identidad y diversidad. Si un objeto se nos presenta varias veces, pero cada vez con las mismas determinaciones internas, qualitas et quantitas, ese objeto, si vale como objeto del entendimiento puro, es siempre el mismo y no muchas cosas sino una sola, numérica identitas. Pero si es fenómeno, entonces no se trata de la comparación de los conceptos, sino que, por muy idéntico que sea todo con respecto a estos, sin embargo la diversidad de los lugares de este fenómeno, en el mismo tiempo, es fundamento bastante de la diversidad numérica del objeto mismo, de los sentidos. Así, en 2 gotas de agua puede hacerse por completo abstracción de toda diversidad interna, de calidad y cantidad, y basta que sean intuidas en diversos lugares al mismo tiempo, para tenerlas por numéricamente diversas. Leibniz tomó los fenómenos por cosas en sí mismas, es decir, por inteligibilia, o sea objetos del entendimiento puro, aun cuando les dio el nombre de fenómenos, a causa de que sus representaciones son confusas. Y así su principio de los indiscernibles, principium identitatis indiscernibilium, no podía ser rebatido. Pero como son objetos de la sensibilidad, y el entendimiento, respecto de ellos, no es de uso puro sino meramente empírico, resulta que la pluralidad y la diversidad numérica son dadas ya por el espacio mismo, como condición de los fenómenos externos. Pues una parte del espacio, aunque sea totalmente semejante e igual a cualquier otra, está sin embargo fuera de ella y, precisamente por eso, es diversa de la otra parte, que sobreviene para constituir un mayor espacio, y esto debe por tanto valer para todas las cosas que están al mismo tiempo en los muchos lugares del espacio, por muy semejantes e iguales que por lo demás sean. 2. Concordancia y oposición. Cuando la realidad es representada solo por el entendimiento puro, realitas nomenon, no se puede pensar entre las realidades ninguna oposición, es decir, una relación tal que enlazadas en un sujeto, supriman sus respectivas consecuencias y que 3 a 3 sea igual a 0. En cambio lo real en el fenómeno, realitas phenomenon, puede en todo caso estar en oposición entre sí y, unidos en el mismo sujeto, aniquilar uno las consecuencias del otro, en todo o en parte, como dos fuerzas en movimiento de una misma línea recta, cuando oprimen o tiran un punto en direcciones contrarias, o como un placer que neutraliza un dolor. 3. Lo interior y lo exterior. En un objeto del entendimiento puro solo aquello es interior que no tiene referencia alguna, según la existencia, con cosa diversa de ello. En cambio las determinaciones interiores de una substantia fenomenon, en un espacio, no son nada más que relaciones y ella misma es totalmente un conjunto de simples relaciones. La substancia en el espacio la conocemos solo por fuerzas, que son activas en el espacio, ora para empujar a otras, atracción, ora para evitar su penetración, repulsión e impenetrabilidad. No conocemos otras propiedades que constituyan el concepto de la substancia que aparece, que es fenómeno, en el espacio y que llamamos materia. Como objeto del entendimiento puro, en cambio, debe toda substancia tener determinaciones y fuerzas internas que se refieren a la realidad interior. Pero ¿qué otros accidentes interiores puedo yo pensar, sino los que me ofrece mi sentido interior, a saber, un pensar o algo análogo al pensar? Por eso Leibniz, como se representaba todas las substancias como noúmenos, les quitó con el pensamiento todo cuanto pueda significar relación exterior, por tanto también la composición, e hizo de las substancias y aun de las partes componentes de la materia sujetos simples, con facultades de representación, en una palabra. Mónadas. 4. Materia y forma. Estos son dos conceptos que están a la base de todas las demás reflexiones. Tan enlazados están inseparablemente a todo uso del entendimiento. El primero significa lo determinable en general, el segundo la determinación, ambos en sentido trascendental, haciendo abstracción de toda diferencia entre lo que es dado y el modo como es determinado. Los lógicos llamaban por eso materia a lo general y forma a la diferencia específica. En todo juicio puede llamarse materia lógica, para el juicio, a los conceptos dados, y forma del juicio a la relación de los conceptos, por medio de la cópula.
En todo ser son los trozos componentes del mismo, essentialia, la materia. El modo como están enlazados en una cosa, la forma esencial. También con respecto a las cosas en general, consideróse la realidad ilimitada como la materia de toda posibilidad y la limitación de la realidad, negación, como aquella forma por medio de la cual una cosa se distingue de otra según conceptos trascendentales. El entendimiento, en efecto, pide primero que algo sea dado, al menos en el concepto, para poder determinarlo de cierto modo. Por eso en el concepto del entendimiento puro, la materia precede a la forma, y Leibniz por eso admitió primero cosas, mónadas, e interiormente una facultad de representación de las mismas, para luego fundar en ellas la relación exterior y la comunidad de sus estados, a saber de las representaciones. Por eso el espacio y el tiempo fueron posibles, aquel por la relación de las substancias y este por el enlace de las determinaciones de las mismas, unas con otras, como fundamentos y consecuencias. Así debería ser en realidad, si el entendimiento puro pudiera ser referido inmediatamente a objetos, y si espacio y tiempo fueran determinaciones de las cosas en sí mismas. Pero si solo son intuiciones sensibles, en las cuales determinamos todos los objetos solo como fenómenos, entonces la forma de la intuición, como una constitución subjetiva de la sensibilidad, precede a toda materia, las sensaciones, y por tanto el espacio y el tiempo preceden a todos los fenómenos y a todos los datos de la experiencia y esa forma de la intuición es más bien la que hace posible la experiencia. El filósofo intelectual no podía sufrir que la forma precediese a las cosas mismas y determinase su posibilidad. Y esta era una censura muy justa, ya que admitía que nosotros intuimos las cosas como son, aun cuando con representación confusa. Pero como la intuición sensible es una muy particular condición subjetiva que está a priori a la base de toda percepción y cuya forma es originaria, resulta que la forma es por sí sola dada y, lejos de que la materia, o las cosas mismas que aparecen, deba estar a la base, como debería juzgarse según meros conceptos, la posibilidad de la misma supone va más bien como dada una intuición formal, tiempo y espacio. Observación a la anfibolia de los conceptos de reflexión. Permítaseme llamar lugar trascendental al sitio que damos a un concepto, ya sea en la sensibilidad, ya en el entendimiento puro. De esa manera, el juicio de ese sitio, que corresponde a cada concepto, según la diferencia de su uso, y la instrucción para determinar según reglas ese lugar a todos los conceptos, sería la tópica trascendental. Doctrina que nos libraría fundamentalmente de las captaciones del entendimiento puro y de las ilusiones que de aquí se derivan, distinguiendo siempre a qué facultad de conocer pertenecen propiamente los conceptos. Puede llamarse lugar lógico todo concepto, todo título, dentro del cual muchos conocimientos son comprendidos. Sobre esto se funda la tópica lógica de Aristóteles, de que podían hacer uso los maestros y los oradores, para buscar bajo ciertos títulos del pensamiento lo más conveniente al asunto a tratar, y razonar con apariencias de solidez o charlar largamente acerca de él. La tópica trascendental, en cambio, no contiene más que los ya referidos 4 títulos de toda comparación y diferenciación, los cuales se distinguen de las categorías en que por medio de aquellos no es expuesto el objeto según lo que constituye su concepto, magnitud, realidad, sino solo es expuesta la comparación de las representaciones, que precede al concepto de las cosas, en toda su multiplicidad. Esta comparación, empero, necesita primero de una reflexión, es decir, de una determinación del lugar a que pertenecen las representaciones de las cosas que son comparadas, si es el entendimiento puro el que las piensa o la sensibilidad la que nos las da en el fenómeno. Los conceptos pueden ser comparados lógicamente, sin preocuparnos de que pertenezcan sus objetos como noumenos al entendimiento o como fenómenos a la sensibilidad. Pero si con esos conceptos queremos ir a los objetos, es primero necesaria la reflexión trascendental acerca de la facultad de conocer para la cual deben ser objetos, si para el entendimiento puro o para la sensibilidad. Sin esta reflexión, haré un uso muy inseguro de esos conceptos y se originan supuestos principios sintéticos, que la razón crítica no puede reconocer y que se fundan simplemente en una anfibolia trascendental, es decir, en una confusión del objeto del entendimiento puro con el del fenómeno.
A falta de semejante tópica trascendental y engañado pues por la anfibolia de los conceptos de reflexión, construyó el famoso Leibniz un sistema intelectual del mundo, o más bien creyó conocer la interior constitución de las cosas, comparando todos los objetos solo con el entendimiento y los conceptos separados y formales de su pensamiento. Nuestra tabla de los conceptos de reflexión nos proporciona la inesperada ventaja de ponernos ante los ojos lo que distingue al concepto doctrinal de Leibniz, en todas sus partes, y al mismo tiempo el fundamento conductor de ese peculiar modo de pensar que no descansa más que en una mala inteligencia. Comparó todas las cosas unas con otras, solo por medio de conceptos, y no halló naturalmente más diversidades que aquellas por las cuales el entendimiento distingue sus conceptos puros unos de otros. Las condiciones de la intuición sensible, que llevan consigo sus propias distinciones, no las tuvo por originarias. Pues la sensibilidad era para él solo una especie confusa de representación y no una fuente particular de representaciones. El fenómeno era para él la representación de la cosa en sí misma, aunque distinta, por la forma lógica, del conocimiento según el entendimiento, a saber, que el fenómeno, por su carencia ordinaria de división, lleva una cierta confusión con representaciones laterales al concepto de la cosa, que el entendimiento sabe separar. En una palabra, Leibniz intelectualizó los fenómenos, como Locke, según su sistema de la nogonia, si me es permitido usar esta expresión, sensificó los conceptos todos del entendimiento, es decir, los consideró como conceptos empíricos o conceptos de reflexión aislados. En lugar de buscar en el entendimiento y en la sensibilidad dos fuentes totalmente distintas de representaciones, las cuales, empero, solo enlazadas pueden juzgar de las cosas con validez objetiva, atúvose cada uno de esos dos grandes hombres a una sola de las dos, que, en su opinión, se refería inmediatamente a cosas en sí mismas, no haciendo la otra nada más que confundir u ordenar las representaciones de la primera. Leibniz comparó pues unos con otros los objetos de los sentidos solo en el entendimiento, como cosas en general. Primeramente, por cuanto los objetos deben ser juzgados por el entendimiento como idénticos o diversos. Como no tenía ante los ojos más que sus conceptos sino sus lugares en la intuición, en la cual tan solo pueden los objetos ser dados, y como prescindió por completo del lugar trascendental de esos conceptos, si el objeto ha de contarse entre los fenómenos o entre las cosas en sí mismas, resultó, como no podía por menos, que su principio de los indiscernibles, valedero solo para los conceptos de cosas en general, lo extendió también a los objetos de los sentidos, mundus phenomenon, y creyó de ese modo haber proporcionado no pequeña ampliación al conocimiento de la naturaleza. Ciertamente, si conozco una gota de agua como cosa en sí, según todas sus determinaciones internas, no puedo conceder que valga ninguna como diversa de la otra, si todo el concepto de aquella es idéntico al de esta. Pero si es fenómeno en el espacio, tiene entonces su lugar no solo en el entendimiento, bajo conceptos, sino en la intuición sensible externa, en el espacio, y, entonces los lugares físicos son totalmente indiferentes para con las determinaciones interiores de las cosas y un lugar B puede admitir una cosa totalmente semejante o igual a otra cosa cita en el lugar A, como si la cosa es interiormente del todo diferente. La diversidad de los lugares hace que la pluralidad y la distinción de los objetos, como fenómenos, sin más condición, sea ya por sí sola no solo posible, sino necesaria. Así pues, esa aparente ley no es ley de la naturaleza. Es simplemente una regla analítica de la comparación de las cosas por meros conceptos. Segundo, el principio de que las realidades, como meras afirmaciones, no se oponen nunca lógicamente unas a otras es una proposición del todo verdadera acerca de la relación de los conceptos. Pero no significa lo más mínimo, ni respecto de la naturaleza, ni respecto de ninguna cosa en sí misma, de esta no tenemos concepto alguno. Pues la oposición real se halla en todas partes en donde A, B igual a cero, es decir, en donde una realidad, unida con otra en un sujeto, suprime el efecto de la otra. Cosa que todos los obstáculos y los efectos retroactivos en la naturaleza ponen de manifiesto sin cesar. Y sin embargo, estos deben ser llamados, ya que descansan sobre fuerzas, realitates phenomena.
La mecánica general puede incluso dar en una regla a priori la condición empírica de esta oposición, atendiendo a la contrariedad de las direcciones, condición de la cual el concepto trascendental de la realidad nada sabe. Aunque ese principio no lo declaró el señor de Leibniz con la pompa de un principio nuevo, sin embargo hizo uso de él para nuevas afirmaciones, y sus sucesores lo introdujeron expresamente en su edificio doctrinal leibnicio-wulfiano. Según este principio, por ejemplo, todos los males no son más que consecuencias de las limitaciones de las criaturas, es decir, negaciones, porque éstas son lo único que se opone a la realidad, en el mero concepto de una cosa en general es ello realmente así, pero no en las cosas como fenómenos. Asimismo encuentran los defensores de esta teoría no solo posible sino natural reunir toda realidad, sin temor de ninguna oposición, en un ser, porque no conocen más oposición que la de contradicción, por la cual es suprimido el concepto mismo de una cosa, y no la de mutua pérdida, cuando una cosa real suprime el efecto de la otra, para representarnos la cual pérdida mutua solo en la sensibilidad hallamos las condiciones. Tercero, la monadología de Leibniz no tiene otro fundamento que este. Que ese filósofo representó la distinción de lo interno y de lo externo solo con relación al entendimiento. Las substancias en general deben tener algo interno, que esté libre de toda relación exterior y por tanto también de la composición. Lo simple es pues el fundamento de lo interior de las cosas en sí mismas. Lo interior empero de su estado no puede consistir en lugar, figura, contacto o movimiento, determinaciones todas que son relaciones externas, y por ende no podemos atribuir a las substancias ningún otro estado interior que aquel por el cual nosotros mismos determinamos interiormente nuestro sentido, a saber, el estado de las representaciones. Así quedaron establecidas las mónadas que deben constituir la materia fundamental de todo el universo, y cuya fuerza activa solo en representaciones consiste, por donde ellas propiamente solo en sí mismas son activas. Precisamente por eso, su principio de la posible comunidad de las substancias unas con otras debió ser el de una armonía preestablecida y no podía ser ningún influjo físico. Pues como todo es solo interior, es decir, toda substancia está ocupada con sus representaciones, el estado de las representaciones de una substancia no podía estar con el de otra en ningún enlace efectivo, sino que debía haber alguna tercera causa que influyese en todas las substancias, en conjunto, e hiciese corresponder los estados unos con otros, y no mediante una ayuda ocasional introducida en cada caso particular, sistema assistentiae, sino por medio de la unidad de la idea de una cosa valedera para todos, en la cual todos ellos debieran recibir su existencia y permanencia y por ende también la correspondencia recíproca de unos con otros, según leyes universales. Cuarto, el famoso concepto doctrinal del tiempo y del espacio, según Leibniz, en donde éste intelectualizó esas formas de la sensibilidad, se originó en esa misma ilusión de la reflexión trascendental. Si por medio del mero entendimiento quiero representarme relaciones exteriores de las cosas, esto no puede ocurrir más que mediante el concepto de su efecto recíproco, y si he de enlazar un estado de una y la misma cosa con otro estado, esto no puede ocurrir más que en el orden de los fundamentos y consecuencias. Así, pues, Leibniz pensó el espacio como cierto orden en la comunidad de las substancias, y el tiempo como la consecuencia dinámica de sus estados. Pero lo peculiar e independiente de las cosas, que ambos en sí parecen tener, lo atribuyó a la confusión de esos conceptos, lo cual hizo que lo que es una mera forma de relaciones dinámicas, fuese tenido por propia intuición, consistente en sí misma, y precediendo a las cosas mismas. Así, pues, espacio y tiempo fueron la forma inteligible del enlace de las cosas, substancias y sus estados, en sí mismas. Las cosas, empero, fueron substancias inteligibles, substantiae noumena. Sin embargo, quiso considerar estos conceptos como fenómenos, porque a la sensibilidad no le concedía ninguna especie propia de intuición, sino que todo lo buscaba en el entendimiento, incluso la representación empírica de los objetos y no dejó a los sentidos nada más que la despreciable ocupación de confundir y enturbiar las representaciones del primero.
Pero aun cuando pudiéramos decir sintéticamente algo de las cosas en sí mismas, por medio del entendimiento puro, lo cual es sin embargo imposible, ello no podría ser referido a los fenómenos, que no representan cosas en sí mismas. Así, pues, en este último caso, tendré siempre que comparar mis conceptos, en la reflexión trascendental, solo bajo las condiciones de la sensibilidad y así el espacio y el tiempo serán determinaciones no de las cosas en sí, sino de los fenómenos. Lo que puedan ser las cosas en sí, no lo sé, y no necesito saberlo, porque nunca se me puede presentar una cosa, como no sea en el fenómeno. Así procedo también con los demás conceptos de reflexión. La materia es substancia fenomenon. Lo que le corresponda interiormente, lo busco en todas las partes del espacio que ocupa, y en todos los efectos que efectúa y que desde luego solo pueden siempre ser fenómenos de los sentidos exteriores. Así poseo ciertamente una interioridad no absoluta, pero sí simplemente comparativa, la cual a su vez se compone de relaciones externas. Lo absolutamente interior de la materia, según el entendimiento puro, no es más que una quimera, pues en modo alguno es objeto para el entendimiento puro. El objeto trascendental, empero, que sea el fundamento de ese fenómeno que llamamos materia, es un simple algo, del cual ni siquiera comprenderíamos lo que es, aun cuando alguien pudiera decírnoslo. Pues no podemos comprender nada más que lo que lleve consigo, en la intuición, algo correspondiente a nuestras palabras. Si quejarnos de que no conocemos lo interior de las cosas ha de significar que no concebimos, por el entendimiento puro, lo que las cosas que nos aparecen, fenómenos, puedan ser en sí, entonces esas quejas son del todo impropias y faltas de razón. Pues quieren que, sin sentidos, puedan conocerse y, por tanto, intuirse las cosas y por consiguiente, que tengamos una facultad de conocer totalmente distinta de la humana, no solo en el grado, sino en la intuición y en la especie. Que seamos, pues, no hombres, sino seres de los cuales no podemos siquiera decir si son posibles y mucho menos cómo están constituidos. En lo interior de la naturaleza penetra la observación y el análisis de los fenómenos y no puede saberse cuán lejos, con el tiempo, ha de llegar. Pero a esas cuestiones trascendentales, que rebasan la naturaleza, no podríamos nunca contestar, aun cuando la naturaleza toda se nos descubriera, ya que ni siquiera nos es dado observar nuestro propio espíritu con otra intuición que la de nuestro sentido interior. Pues en él está el secreto del origen de nuestra sensibilidad. La referencia de esta a un objeto y lo que sea el fundamento trascendental de esa unidad, yace, sin duda, oculto demasiado profundamente para que nosotros, que ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, sino por el sentido interior y por tanto como fenómenos, pudiéramos hacer uso de un instrumento tan inadecuado de nuestra investigación, para descubrir otra cosa que siempre fenómenos, cuya causa no sensible querríamos de buena gana conocer. Lo que hace muy útil esta crítica de las conclusiones sacadas de las meras acciones de la reflexión, es que muestra muy claramente la vanidad de toda conclusión sobre objetos comparados solamente unos con otros en el entendimiento, y confirma al mismo tiempo lo que hemos repetido con insistencia, a saber, que aunque los fenómenos no están comprendidos, como cosas en sí mismas, entre los objetos del entendimiento puro, son sin embargo los únicos con quienes nuestro conocimiento puede tener realidad objetiva, cuando a los conceptos corresponde intuición. Cuando reflexionamos solo lógicamente, comparamos solamente nuestros conceptos unos con otros en el entendimiento, para ver si ambos contienen precisamente lo mismo, si se contradicen o no, si algo está contenido interiormente en el concepto o le sobreviene, y cuál de los dos ha de valer como dado o solo como un modo de pensar el concepto dado. Pero si aplico esos conceptos a un objeto en general, en sentido trascendental, sin determinar más este último y saber si es objeto de intuición sensible o intelectual, entonces muéstranse enseguida limitaciones, la de no salir de esos conceptos, que falsin todo uso empírico de esos conceptos y demuestran, precisamente por eso, que la representación de un objeto como cosa en general no solo es insuficiente, sino que, sin determinación sensible e independientemente de condición empírica, es en sí misma contradictoria.
Por tanto, o bien hay que hacer abstracción de todo objeto, en la lógica, o, si se admite uno, hay que pensarlo bajo condiciones de la intuición sensible. Y por lo tanto lo inteligible exigiría una intuición muy particular, que no tenemos, y a falta de ella no es nada para nosotros. Pero por otra parte los fenómenos no pueden ser objetos en sí mismos. Pues si yo pienso solo cosas en general, ciertamente la diversidad de las relaciones externas no puede constituir una diversidad de las cosas mismas, sino que supone esta más bien, y si el concepto de una cosa no es nada diverso interiormente del de la otra, entonces pongo solo una y la misma cosa en diferentes relaciones. Además, por añadir una mera afirmación, realidad, sobre la otra, lo positivo es aumentado y nada es quitado o suprimido a la cosa. Por eso lo real en las cosas en general no puede contradecirse, y así sucesivamente. Los conceptos de la reflexión tienen, como hemos mostrado, por virtud de cierta mala inteligencia, tal influjo sobre el uso del entendimiento, que han llegado hasta seducir a uno de los más penetrantes filósofos y conducirlo a un supuesto sistema del conocimiento intelectual, que se propone determinar sus objetos sin ayuda de los sentidos. Precisamente por eso el desarrollo de las causas falaces de la anfibolia de esos conceptos, que ocasionan falsos principios, es de gran utilidad para determinar con confianza y seguridad los límites del entendimiento. Hay que decir, ciertamente, que lo que conviene o contradice a un concepto general, conviene o contradice también a todo lo particular contenido bajo ese concepto, dictum de omni et nullo. Pero sería absurdo alterar ese principio lógico de modo que dijera así, lo que no está contenido en un concepto general, tampoco está contenido en los particulares que se hallan bajo ese concepto. Pues estos son precisamente conceptos particulares, porque contienen más que lo pensado en general. Ahora bien, en este último principio es realmente en el que se funda todo el sistema intelectual de Leibniz. Este sistema cae, pues, al mismo tiempo que dicho principio, y con él toda la ambigüedad que se origina en el uso del entendimiento. El principio de los indiscernibles fúndase propiamente en la suposición de que si en el concepto de una cosa en general no se halla una cierta distinción, tampoco se hallará en las cosas mismas. Por consiguiente que todas las cosas son del todo idénticas, número eadem, si no se distinguen ya unas de otras en su concepto, según la cantidad o la cualidad. Pero como en el mero concepto de una cosa se ha hecho abstracción de muchas condiciones necesarias de una intuición, resulta que por una extraña precipitación, aquello de que se ha hecho abstracción se considera que no puede hallarse nunca, y a la cosa no se le concede nada más que lo que está contenido en su concepto. El concepto de un espacio de un pie cúbico es en sí idéntico, piénselo yo como quiera y cuantas veces quiera. Pero dos pies cúbicos son, en el espacio, distintos, aunque solo por sus lugares, número diversa. Estas son condiciones de la intuición en donde el objeto de ese concepto es dado, que pertenecen no al concepto, sino a toda la sensibilidad. Del mismo modo, en el concepto de una cosa no hay contradicción cuando nada negativo está enlazado con un afirmativo, y conceptos, que son solo afirmativos, no pueden, al enlazarse, dar lugar a ninguna supresión. Pero en la intuición sensible en donde es dada realidad, v. g. movimiento, encuéntranse condiciones, direcciones opuestas, de las cuales, en el concepto de movimiento, se hace abstracción, y que hacen posible una oposición, aunque no ciertamente lógica, por ejemplo la de constituir un cero con movimientos positivos. Y no podía decirse que todas las realidades concuerdan unas con otras por no hallarse contradicción alguna entre sus conceptos. Según meros conceptos es lo interior el substrato de toda relación o determinaciones exteriores. Si pues hago abstracción de todas las condiciones de la intuición y me atengo solamente al concepto de una cosa en general, entonces puedo hacer abstracción de toda relación exterior, y sin embargo debe quedar un concepto de aquello que no significa relación alguna, sino solo interiores determinaciones. Y entonces parece que se deriva de aquí, que en toda cosa, substancia, hay algo que es absolutamente interno y precede a todas las determinaciones exteriores, haciéndolas posibles. Por lo tanto, ese substrato sería algo que no contiene ya ninguna relación exterior y por consiguiente simple.
Pues las cosas corporales son siempre solo relaciones, por lo menos de las partes entre sí. Y como no conocemos determinaciones absolutamente internas, más que las que nos da nuestro sentido interior, resulta que ese substrato no solo sería simple sino también, por analogía con nuestro sentido interior, determinado por representaciones, es decir, que todas las cosas serían propiamente mónadas, o sea, seres simples, dotados de representaciones. Todo esto sería exacto, si algo más que el concepto de una cosa en general no perteneciese a las condiciones bajo las cuales solamente pueden sernos dados objetos de intuición externa y de las cuales hace abstracción el concepto puro. Pues entonces se demuestra que un fenómeno permanente en el espacio, la extensión impenetrable, puede contener solo relaciones, sin nada absolutamente interno y, sin embargo, ser el primer substrato de todas las percepciones exteriores. Por meros conceptos no puedo, seguramente, pensar nada exterior, sin algo interior, precisamente porque los conceptos de relación suponen cosas absolutamente dadas, y sin estas no son posibles.